9:42. Con la primavera llega también una de las citas ineludibles para los ciudadanos. Hablamos del ajuste de cuentas con Hacienda. La campaña de la renta 2025 ya está en marcha. Siempre se aprende de las personas que se dedican profesionalmente a estos temas. Siempre conviene escucharlas y acudir a ellas. María Dolores Pellegrín es economista, auditora de cuentas y asesora fiscal. La saludamos, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo lleva estos primeros días de campaña? ¿Cambia su día a día en el despacho? Sí, cambia y además mucho, porque cuando se abre la campaña pasan dos cosas. Lo primero es que la campaña siempre es en abril y nosotros, los profesionales de la asesoría fiscal, tenemos obligaciones fiscales de la presentación de impuestos, IVA, retenciones hasta el día 20 de abril. Y la campaña se abre el día 8. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros estamos haciendo impuestos de nuestros clientes normales y aparte pues empieza la campaña y el contribuyente, el particular, nos presiona mucho para que la renta se haga nada más empezar la campaña. Entonces sí que es un mes un poco complicado para nosotros. Pero bueno, al final, como la campaña de renta afortunadamente es muy larga, pues bueno, al final se saca adelante, pero sí, cambia mucho el día a día porque hay mucha más presión, sí. Ahora recordaremos los plazos. María Dolores, ¿cómo definiría esta campaña de la renta en comparación con la del año pasado? ¿Es más amable, es igual o viene con curvas para el contribuyente murciano? No, mira, para el contribuyente murciano esta campaña es más amable porque se han aprobado 7 deducciones autonómicas nuevas, ya son 27 las deducciones autonómicas de la región de Murcia. Y estas deducciones pues lo que hacen es que el contribuyente murciano pues tenga por lo menos en el tramo autonómico, tenga una rebaja fiscal. Vamos a recordar fechas clave en la campaña de la renta y ahora hablamos de esas deducciones autonómicas. ¿Qué plazo tenemos por delante? ¿Qué fecha o qué fechas debemos tener presentes para presentar la declaración? Mira, la campaña se abre del 8 de abril al 30 de junio. Para las declaraciones que salgan a pagar y se quiera domiciliar, son 5 días antes, sería hasta el 25 de junio. Se puede hacer un solo pago o si se quiere fraccionar el pago en dos plazos también se puede y sería el cargo el 30 de junio un 60% primero y el 40% restante sería el 5 de noviembre. Como decimos, estamos en plena campaña de la renta. Hoy traslada su despacho a la radio la asesora fiscal María Dolores Pellegrín. María Dolores, ¿cuál es el primer consejo que les daría a los contribuyentes? ¿Cuál es ese consejo elemental sobre la renta que les daría a quienes nos estén escuchando o viendo en este momento? Bueno, consejo. Al final, se trata sobre... Vamos, yo el consejo principal que daría al contribuyente es que siempre consulte con un profesional. Hay mucha gente que lo que hace es consultar el borrador y aceptarlo. Pero hay que decir que en los borradores normalmente las deducciones autonómicas no aparecen y los borradores son para rentas muy, muy sencillas, que tengan rendimientos del trabajo, que tenga algún plan de pensiones, pero poco más. En cuanto ya hay algún tipo de deducción autonómica que hay que incorporar o hay algún tipo de ganancia patrimonial por la venta de alguna vivienda o cualquier otro tipo de operación un poco más compleja, ya los borradores no son del todo fiables. Entonces, mi principal consejo es siempre que se consulte con un profesional para que la renta se haga lo más favorable posible para el contribuyente, claro. Pero este año se está insistiendo mucho en eso, en que no conviene aceptar la declaración sin revisar el borrador, ¿no? Claro. Hay que revisar bien el borrador porque puede haber dinero que estamos dejando sin reclamar, ¿no? Por supuesto, claro. Cualquier contribuyente que tenga derecho a una deducción autonómica, por ejemplo, o otro tipo de deducción estatal, y en el borrador no aparezca y no se incluya, por supuesto que está dejando de percibir un dinero que le corresponde. ¿Y hay alguna duda que le repiten los clientes cada año tras año? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que se repite cada campaña? Una pregunta que sea fija, que le hagan los clientes. Sí, la mayoría, muchos contribuyentes no terminan mucho de entender que
que Hacienda te devuelve vamos, que te devuelve lo que te retiene. Luego, aparte, ya hay otras cosas, ¿no? Pero en cuanto al tema de las retenciones, mucha gente tiene ahí duda, porque no comprende bien el tema de la retención, por qué un año se le retiene más u otro año se le retiene menos. Entonces, sí, ese sobre todo es el punto que más les cuesta comprender. Vamos a hablar de las principales deducciones, de esas posibilidades de ahorro fiscal que tenemos. Antes de hablar de las deducciones propias de la región de Murcia, ¿hay alguna deducción general, estatal, que merezca la pena tener en cuenta? ¿Alguna nueva para esta campaña o que se mantenga? Sí, mira, ha salido una nueva deducción de hasta 340 euros para rentas bajas. Esta deducción sí que la han pensado para reducir la carga fiscal, sobre todo de los contribuyentes con sueldos más bajos, ¿no? Entonces, se puede beneficiar de ella quien tenga rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 18.276 euros y siempre que además no perciban otras rentas superiores a 6.500 euros. Y bueno, pues es una deducción de 340 euros que se va reduciendo hasta que se llega a los 18.276, que allá no corresponde, pero bueno, sí está pensado pues, para beneficiar a los contribuyentes con rentas más bajas. Esa es la principal deducción estatal que ha salido esta campaña. Y en la región de Murcia hay novedades importantes este año, lo apuntaba hace un momento. ¿Cuáles son esas principales deducciones autonómicas que deben tener en cuenta los oyentes? Sí, pues de las 7 que te he comentado que se han aprobado para este año, hay 3 que son las que más se están escuchando, que son gastos en gafas y lentes, pero para niños menores de 12 años, y se puede deducir hasta un 30% con un máximo de 100 euros. Luego, gasto en actividades deportivas, solo para bases imponibles inferiores a 25.000 euros, y se puede deducir un 30% del gasto con un máximo de 150 euros. Y luego otra que es muy comentada, que es gasto en veterinario, en mascotas, que son, para bases imponibles inferiores a 25.000 euros, se puede deducir un 30% con un máximo de 100 euros. Y esas son las tres más comentadas, ¿no? Sí. Y en relación con las deducciones por estos gastos, por gastos de salud, como el de dentista o gafas, o esa práctica deportiva o veterinaria u otros, ¿debemos guardar documentos por si Hacienda luego llama a la puerta una vez presentada la declaración? Sí, todos estos gastos tienen que estar debidamente justificados con la factura correspondiente. Hay que guardarla, sí. Hay que solicitarla y hay que guardarla. El consejero de Hacienda decía hace unos días que las deducciones del gobierno regional no son para las grandes fortunas ni para una minoría de privilegiados, ¿no? Afirmaba Luis Alberto Marín que las bonificaciones y medidas de moderación fiscal tienen un efecto directo y real sobre las familias, sobre los trabajadores. ¿Esto es así? ¿Usted comparte estas afirmaciones? Sí, porque la gran mayoría de las deducciones que hay en las deducciones autonómicas de la región de Murcia están sujetas a base imponible. Es decir, se pueden aplicar los contribuyentes que no superen una determinada base imponible. Por tanto, están pensadas, proyectadas y enfocadas para ayudar a las rentas bajas medias y dejan un poco al margen a las rentas elevadas. María Dolores, ¿sigue habiendo personas que dejan la declaración para el último momento? Pues algunas hay, porque siempre hay siempre hay de todo, ¿no? Sí. Pero no es la tónica habitual. Yo creo que la campaña de renta es una campaña que el ciudadano está muy concienciado. Y es lo que te comentaba antes, en cuanto se abre la campaña, un gran porcentaje de los contribuyentes quieren presentar la renta. También es verdad que al que le sale a devolver, claro, pues piensa que cuanto antes se presente, pues antes va a recibir esa devolución. Entonces de ahí viene también un poco esa avalancha al principio de contribuyentes muy deseosos de hacerla. Claro, o sea que si somos previsores con los impuestos, más bien es por esa posibilidad de que nos salga a devolver y nos ingresen lo que nos toca enseguida. Entonces, ese es el principal motivo por el que la campaña de renta atrae a mucha gente al principio. Claro. Y otra pregunta, ¿pagamos muchos impuestos en España? Como profesional, usted de la cosa, ¿no? Y como contribuyente también. ¿Qué opina? ¿Pagamos muchos impuestos o no? A ver, se pagan impuestos. Es verdad que España no es de los países que tenga una presión fiscal más elevada dentro de Europa, pero sí que es verdad que cualquier operativa que hacemos está gravada.
por impuestos directos o por impuestos indirectos. Cualquier consumo está gravado por el IVA. Cualquier operativa de compra, venta, alquiler, rendimientos de capital mobiliario, cualquier tipo de ingresos que tengamos están gravados. Entonces, sí, se pagan impuestos, sí. Lo que pasa es que nos queda el consuelo de que, bueno, en otros países pues todavía pagan más que nosotros. En otros pagan más todavía que nosotros. Sí, la presión fiscal de España es elevada, pero no es de las más elevadas que hay dentro de Europa. ¿Y recuerda alguna anécdota curiosa, alguna consulta especialmente llamativa que le hayan hecho durante una campaña de la renta o durante el resto del año? Pues yo recuerdo, sobre todo bueno, una clienta que tenía una tienda de comestibles, que se realizó una rinoplastia y decía que para el ejercicio de su actividad le generaba mucho más seguridad de cara al público esa operación estética, y entonces pues se empeñaba en que quería deducirla, que quería meterla como gasto de la actividad. ¿Y no podía hacerlo? Las operaciones con fines estéticos, no. A ver, al final solo es deducible todo lo que sea necesario para llevar a cabo la actividad. Entonces, en este caso, eso no lo era. Claro que habrá clientes que le pidan que le cuele todo lo que pueda, claro, eso ¿verdad? eso es la gran mayoría y lo habitual. Lo que pasa es que, bueno, también es trabajo nuestro del asesor fiscal, pues luego filtrar la documentación que nos da el cliente y saber qué se debe meter y qué no. Entonces, nuestro trabajo también es filtrar y explicarle al cliente los gastos que son deducibles y lo que no. Porque, claro, la tendencia de todos es intentar meter lo máximo posible, claro. Muchas veces hablamos de números como algo frío, pero detrás hay familias, hay jóvenes, por ejemplo, que compran vivienda o pensionistas. ¿Qué le enseña su trabajo sobre la realidad social de la región de Murcia? Bueno, la realidad social, a ver... lo que estábamos hablando antes. Al final, las familias que tienen una renta bajas o baja media, el efecto fiscal es importante. Entonces, claro, yo entiendo que es complicado al final que llegue el trimestre, que haya que pagar IVA para por ejemplo, una persona que tenga pues, un comercio, que sea un comercio de barrio, que le dé los ingresos pues, justos para vivir, y entonces pues que haya que a todos los trimestres presentar impuestos. Tiene que haber una planificación por parte de ellos también muy, muy elaborada, porque si no se descuadra de su planificación financiera, y entonces luego hay problemas y hay pues mucha queja, claro. Los autónomos, en este caso, ¿no? Sí, claro, los autónomos. Usted es economista, auditora, asesora fiscal. ¿Qué le atrajo de este mundo profesional? Bueno, yo, mira, yo sobre todo vengo de familia de economista, mi padre era economista, también era auditor, lo he vivido desde siempre, desde pequeña, y entonces siempre me ha atraído. Al final decidí seguir por su misma línea y la verdad que creo que no me he equivocado, porque es un mundo que me apasiona. ¿Y cuando termina la campaña de la renta se da un pequeño respiro o enlaza ya con otros asuntos fiscales? No, cuando termina la campaña de renta, que es en junio, ya pasamos a julio, que ya tenemos obligaciones, volvemos a tener obligaciones fiscales porque se presenta el impuesto de sociedades, volvemos a presentar IVA y además obligaciones mercantiles porque ya se presentan las cuentas en el registro mercantil de las sociedades, y ya en 31 de julio sí nos vamos a disfrutar nuestras merecidas vacaciones. Y la última, si tuviera que dar un consejo económico general para el día a día de cualquier oyente, más allá de la renta, ¿cuál sería ese consejo? Sí, yo siempre aconsejo y asesoro que haya una buena planificación. Para mí creo que es fundamental que haya una buena planificación económica, que haya una buena gestión de los ingresos, una buena gestión de los gastos, y que tenemos que educarnos en eso para evitar luego cualquier tipo de sorpresa, de inconveniente, de imprevisto y de inconveniente que pueda surgir por una mala planificación.
Pues ahí queda ese sabio consejo de María Dolores Pelegrín. Gracias por habernos ayudado a entender mejor esta campaña de la renta y a traducir el lenguaje de los impuestos, algo que todos entendamos. Ha sido un gran descubrimiento. Gracias por haber resuelto dudas a la audiencia. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer.